que Es tiene mucha curioso porque imaginación. una de las cosas que para la gente de mi edad cuesta más entender es cómo el teléfono móvil ha ido cambiando de, digamos, utilidad. ¿Lo utilizáis, la gente joven, para todo lo que estáis contando? Es decir, por ejemplo, para, en fin, apoyar cualquier programa de televisión, para estar en una tertulia y de repente comprobar un dato, y sin embargo, cuando adquiere su genuino valor, que es convertirse en Como teléfono, el teléfono. entonces la gente joven, cosa sorprendente, Huye. sale huyendo. Hay fobia a los teléfonos móviles, Ángel, tengo entendido. Es cierto, está claro que los millennials y la generación Z tenemos enormes diferencias con las generaciones anteriores, desde la manera de vestir, ligar o salir hasta la manera de comunicarnos, y no hablo del lenguaje como ya has comentado, no estoy hablando de diferencias en el lenguaje, estoy hablando de diferencias a la hora de coger el teléfono. Sí, con Roger Van Zandt. Sí, ¿quién habla? Teléfono. ¿Teléfono? ¿Ha dicho teléfono? ¿Ha dicho teléfono? ¿Es el enemigo? ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¡Que si pueden parar la guerra un momento! Ahora sí, les escucho. Hoy he dejado mi teléfono. Les hablo de hablar por teléfono, y es que está comprobado que a los jóvenes no les gusta ni llamar ni coger llamadas. De acuerdo con un estudio realizado por el comparador online británico YouSwitch, casi el 70% de los encuestados prefieren un mensaje de texto a una llamada telefónica. Algunos jóvenes alegan que es por falta de tiempo. Nuria tiene 24 años y así lo justifica. Yo pienso que hoy en día, debido a la tecnología, han cambiado mucho los hábitos de comunicación, y cuando recibimos una llamada normalmente no tenemos el tiempo suficiente para atenderla. Por lo que, si consideramos que el asunto se puede resolver mediante WhatsApp, esperamos hablarlo por ahí. Además, el WhatsApp lo atiendes cuando puedes y te da tiempo a pensar tu respuesta. Eso también da tranquilidad. Tranquilidad es lo que buscan los jóvenes a toda costa, y es que resulta que para muchos el hecho de coger llamadas les produce temor y vulnerabilidad, y la principal razón es la sensación de perder el control de la conversación. En una llamada es más fácil saber hacia dónde irá la conversación o cómo va a reaccionar la otra persona. No tener el control sobre eso puede hacer que te sientas incómodo. A Paula, por ejemplo, a la hora de contestar una llamada le frena el poco tiempo de reacción. Bueno, a mí la verdad es que me cuesta bastante coger o hacer llamadas, porque siento que pudiendo hacerlo por WhatsApp, pues me evito una situación que puede ser o incómoda o no sé, como que para mí es mucho más fácil hacerlo por WhatsApp porque puedo pensar la respuesta, decidir si contestar o no, y por llamada pues ese tiempo de reacción es muchísimo más breve. Esto desemboca en una falta de seguridad en las habilidades comunicativas ante la conversación presencial, según afirma el psicólogo Enric Soler. Además, el estudio resalta que para el 53% de los encuestados las llamadas improvisadas son sinónimo de malas noticias, y por ello la mayoría de veces recurren a la evitación de la llamada, aunque el informe avisa de que la otra parte de las personas encuestadas se sentirían ofendidas si un amigo o un familiar no llamase al comunicar una buena noticia. También existe el mítico para no molestar, e Irene de hecho lo reconoce. Las llamadas, pues a no ser que sea muy urgente, para no molestar, no solemos utilizarlas. Y como en todo hay excepciones, como la de Quique. Al contrario que muchos jóvenes, a mí sí me gusta seguir llamando, lo veo algo como mucho más directo, aunque la gente piense que hablar por WhatsApp o por redes sociales es algo inmediato, yo creo que la llamada es lo más efectivo. Otro de los inconvenientes de los mensajes de texto es que al no haber tono de voz ni lenguaje corporal es fácil que lo que escribes se malinterprete. A veces un comentario que parecía neutral o amistoso puede sonar frío o distante, lo que puede llevar a confusiones o incluso a que la otra persona se moleste sin que esa sea tu intención. En conclusión, a descolgar el teléfono y practicar, y ojo, porque puede que hasta te guste, ya que cada palabra lleva matices que un mensaje de texto no puede transmitir. Bueno, pues este informe a mí efectivamente me llamó la atención, y saber que el 70% de los jóvenes prefieren los mensajes al teléfono directamente me pareció un detalle verdaderamente sorprendente y además difícil de entender, porque el teléfono está precisamente para eso. Anda que no. Cuando yo era joven, comprendo que esto se puede convertir en una sección horrible, ¿no? Eso, las batallitas del abuelo Cebolleta. Había cola, porque solo había un teléfono fijo, y entonces para poder utilizarlo, si tenías varios hermanos, tenías que ponerte a la cola. Y las conversaciones no eran de menos de 40 minutos, o sea y como pillaras a alguien que estuviera hablando con su novio o con su novia, no te quiero ni contar. O sea, esto era una cosa interminable. Esa época también la viví, ¿eh? Teníamos un fijo en casa también. Y a mí me también. llamaban las amigas directamente para que saliéramos o para avisarme de algo.
Eso Pues- sí. Y bueno, y las cabinas ya, que ya están desapareciendo. bueno, ya no quedan. Eso- Todos los jóvenes tienen también una tendencia que yo he observado y es que ya no es escribir por WhatsApp, sino es grabar audios de WhatsApp. Bueno, O sea, depende, hablan, pero con audios grabados. Sí, porque ya no te da pereza hasta teclear Claro. el mensaje. Pero bueno, dejadme que se lo pregunte a Silvia Álava, que es psicóloga y que nos puede ayudar a entender mejor este fenómeno. Silvia, bienvenida, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿A ti te sorprende que el 70% de los jóvenes no quieran llamadas? No me sorprende porque es lo que vemos un poco en el día a día. Al final, los jóvenes, ¿qué es lo que les está pasando? Pues que hay muchos de ellos que ante una conversación telefónica o una conversación cara a cara tienen la sensación de no controlar. Cuando tú estás escribiendo o estás a través de mensajes, ¿qué es lo que pasa? Que sientes que tú tienes el control porque puedes esperar, te lo puedes pensar muchas veces. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que luego cuando hay que hacerlo cara a cara, pues les cuesta mucho más. O por teléfono. Fíjate que yo entendía, a mí me pasa a veces, o sea, yo ya no puedo ser catalogado como joven para mi desgracia, pero es verdad que cuando suena el teléfono me siento como agredido. ¿Por qué? Porque sí que tengo la sensación de que te van a complicar. O sea, un alto porcentaje de las llamadas es para que te líen, tienes que ir a recoger a no sé quién, ha habido un problema con no sé cuántos, hay que resolver no sé qué circunstancia, o para que te den una mala noticia. Entonces es mucho mejor que el teléfono se calle. Pero una cosa es tener miedo a que te líen la vida y otra cosa distinta es la inseguridad de no ver la cara, no poder, digamos, mantener una relación más fluida. A mí eso me cuesta mucho de entender, Silvia. Así es, porque realmente nosotros pertenecemos a otra generación en la que realmente, si tú que querías hablar con alguien que no estaba a tu lado, tenías que utilizar el teléfono y estamos mucho más acostumbrados. ¿Qué les ocurre? Que han perdido esa costumbre y entonces además esas habilidades sociales que puedes llegar a tener, que las tienes que desarrollar, ¿qué es lo que pasa? Que no se desarrollan en la misma medida y entonces eso hace que estén pues más inseguros y que sientan que si lo hacen por escrito están controlando más la situación, que es verdad, se controla mucho más, porque te lo puedes pensar varias veces, lo puedes escribir, lo puedes reescribir, también un poco con luego el peligro que conlleva, que lo que decíamos, que es que al final, como se pierde ese tono de voz, pues lo escrito a veces también se puede malinterpretar. ¿Y tú recomendarías, digamos, para que, digamos, la estructura psicológica de un joven esté más armonizada, que se vuelva a utilizar el teléfono? ¿Recomendarías abandonar esto de los mensajes o por lo menos orillarlo un poco? Yo creo que es importante que volvamos a tener conversaciones. Conversaciones, fíjate, si podemos por teléfono, estupendo. Y si ya podemos quedar con alguien y hablar, todavía mucho mejor. Yo me encuentro mucho en la consulta que los jóvenes cuando tienen que hablar un tema importante me dicen, no, ¿cómo le voy a llamar para eso? Y quedar, bueno, muchísimo menos, no, si eso tal cual por WhatsApp. Y tú dices, pero si es muy importante, precisamente por eso tienes que quedar, precisamente por eso tienes que hablar, aunque sea por teléfono, para ver un poco cómo es su tono de voz, cómo va reaccionando. Y dicen, no, ¿por qué? Porque muchas veces está ese miedo ahí, ¿cómo va a reaccionar? ¿Cómo voy a reaccionar yo? Y les cuesta mucho. Por eso hay que perder el miedo y enfrentarse a la situación. ¿Y tú dirías por experiencia profesional que este problema, digamos, está creciendo? ¿O es un problema que, digamos, o está estabilizado? A ver, yo creo que de unos años para acá, cada vez que se usa más, ¿no?, la tecnología, pues evidentemente va creciendo. Pero es muy curioso también cómo luego también nos autoengañamos. Fíjate que había un joven que decía, no, es que tardas mucho menos, y hablamos, a ver, perdona, mucho menos depende si es un mensaje puntual, pero cuando te dedicas a enviar audios de WhatsApp, pierdes el tiempo en grabarlo, en escucharlo, en volver, lo multiplicas por 2, o sea que de mucho menos nada. Si tienes que solventar algo, una llamada telefónica muchas veces es más rápida, es más eficaz y además tienes la sensación de estar en contacto con la persona. Ahora lo que hace falta es que nos hagan caso. El mensaje está ahí, otra cosa es que lo quieran comprar. Silvia, gracias, un beso muy fuerte. Un abrazo para todos.